Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a trabajar el texto El vínculo profesor-alumno, una lectura psicológica de la autora Noemí Alighieri. Bueno, la autora va a trabajar en la introducción el tema de que la relación entre profesor-alumno es una relación asimétrica. Implica siempre una situación de poder. Nunca podría ser una relación simétrica, ¿no? Porque nosotros pensamos en que los profesores ocupan un lugar de autoridad dentro de la institución, son los que transmiten los saberes académicos a sus alumnos y en esa transmisión debe haber una relación asimétrica, ¿no? Ya que esta ordena el vínculo entre un profesor y un alumno. Considerando que la relación es asimétrica, entonces consideramos que hay un sujeto en esta relación de aprendizaje que sustenta el poder. Podemos pensar el poder como algo en el uso de la democracia, ¿no? Digamos, no hablamos de un poder autoritario, sino de la posibilidad de ocupar un lugar de ordenamiento, ¿no? Entonces, Alighieri va a decir que en la relación del profesor con los alumnos hay ciertos dinamismos psíquicos que son inconscientes que se van a jugar a la hora de establecer un vínculo. A la hora de relacionarnos con los otros se vuelven totalmente indispensables para conformarnos como sujetos. Cuando pensamos en sujeto, pensamos un sujeto sujetado, tomado al otro, a la cultura, al ámbito social. Pensemos en un bebé en la panza de su mamá, sale al mundo, ¿no? Y hay un otro que significa. Ese otro puede ser la mamá o cualquier persona que cumpla la función de crianza o de maternaje, ¿no? Podría ser un varón, una mujer, la abuela, el tío, no importa quién lo haga, pero es un sujeto que está dedicado exclusivamente a la crianza. Quería comentarles algo con respecto a un psicoanalista, psiquiatra que se llama Spitz, que él logra identificar lo interesante o lo importante del vínculo humano, del cachorro humano con el otro significante, el otro que le da significados. Él trabaja en un hospital donde están cuidando a bebés, esto pasó en los años 50, están cuidando a bebés posguerra que no tienen padres, ¿no? Entonces están al cuidado de las enfermeras. Entonces comienza a suceder que algunos de los bebés fallecen, mueren, ¿no? Sin embargo, todos los bebés tenían el mismo cuidado, la leche, el cambiado de pañales, la higiene. Sin embargo, él empezó a observar que los bebés que sobrevivían, él habla de una patología que se llama hospitalismo, ¿no? Los bebés que pueden sobrevivir a esto son los bebés que han establecido un vínculo de amor con alguna enfermera. En realidad las enfermeras son las que tenían un vínculo particular con algunos bebés, un vínculo de afecto, de empatía, que hacían que ese bebé no decaiga en una depresión y dejara de alimentarse y por eso morir. Entonces, lo que él establece es esa importancia del vínculo humano, ¿no? Del ser especial para alguien, ¿no? Entonces, no todos los bebés captaban la atención de las enfermeras, entonces algunos no tenían ese vínculo particular, entonces fallecían. Bueno, en este caso la importancia del otro. El otro, ¿no? El otro parental, el otro de los primeros vínculos. La autora va a decir que cuando nos relacionamos con otros aparecen unos dinamismos o unos mecanismos psíquicos inconscientes de los cuales no nos damos cuenta y que intervienen en esta construcción de los vínculos. Y va a decir que hay tres procesos o tres dinamismos psíquicos importantes en la construcción del sujeto con la relación con otros. Uno va a ser la identificación, la proyección y la transferencia afectiva. Entonces va a explicar cada uno. Entonces va a hablar de la identificación. Entonces considera que la identificación es la capacidad que tiene el del sujeto de tomar rasgos de esos otros significativos primarios y tomarlos como propio. Entonces el sujeto va armando su yo a partir de sus relaciones primarias con los sujetos de crianza. La autora va a decir que la identificación es un proceso psicológico inconsciente mediante el cual el sujeto asimila un aspecto, una propiedad o un atributo de otro y se lo transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. O sea, se transforma por este modelo. Va a decir que las primeras identificaciones son las primarias con los sujetos de crianza.
El segundo dinamismo que la autora nombra es la proyección. Y va a decir que la proyección es un dinamismo psíquico inconsciente por el cual se tiende a atribuir a un objeto, persona o grupo o situación deseos de uno mismo. Yo les voy a contar un ejemplo simple para que pudieran entender cómo es el proceso de la proyección. Es depositar en el otro sentimientos propios, o sensaciones, o ideas, ¿no? Por ejemplo, me había pasado con un paciente que llegaba al consultorio y que siempre me decía, usted está muy cansada, ¿verdad? A lo cual yo decía, no, no estoy. Pero usted está muy cansada, porque se la nota muy cansada. Entonces la pregunta es, ¿quién está cansado? ¿Estoy yo cansada o está la persona que me está hablando que está cansada? Evidentemente, este paciente arrastraba situaciones de cansancio, y no de cansancio corporal, ¿no? Sino de cansancio psíquico, que los depositaba en mí. Decía, usted está cansada, yo la noto, le veo esos ojos de cansancio. En realidad eran proyecciones propias puestas en mí. Las proyecciones pueden ser afectivas, positivas, en el sentido de proyectar en el otro cuestiones positivas del uno mismo, o también las cuestiones odiadas, ¿no? Por ejemplo, en el proceso del bullying, ¿no? Que más adelante vamos a ver, se deposita en ese otro al que se hostiga proyecciones y sentimientos hostiles que son propios pero que están depositados en el otro. Bueno, la autora después va a describir la tercera forma de dinamismo psíquico, que es la transferencia afectiva, y que dice que tiene que ver con estas proyecciones mutuas que vamos haciendo cuando nos relacionamos con los otros. En las cuestiones primarias, en las relaciones primarias, porque ella lo va a distinguir entre las relaciones primarias y las secundarias, ¿no? Las identificaciones, ¿no? Es como en las identificaciones primarias, todo lo que tiene que ver con la cuestión en la familia, en lo que sucede en el ámbito más primario, ¿no? Que después esas mismas relaciones se van a reeditar con nuestros vínculos secundarios. Vamos a llamar a los vínculos secundarios a los vínculos que tenemos exogámicamente. Digamos, si decimos que endogamia es la situación donde estamos dentro de una familia, exogamia es la salida de esa familia. Cuando los niños empiezan las instituciones escolares, el jardín de infantes, la primaria, es el primer lugar que salen de su hogar para encontrarse con el primer agente público, que es el maestro, ¿no? El maestro entonces va a ocupar ese lugar transferencial de autoridad paterna. La autora va a decir que las experiencias de los primeros años de vida dejan como saldo un aprendizaje vivencial de modelos o estructuras de conductas, de modos de vincularse, que luego se van a reiterar en las sucesivas relaciones a lo largo de la vida. O sea, en la forma en que nos relacionemos con nuestros primeros vínculos lo vamos a repetir o reeditar luego en nuestros vínculos secundarios. Esto sería que si un niño en su dinámica familiar presenta un lugar de alojo, un lugar de contención y de amor, seguramente va a reproducir esto en lo social. En cambio, si en sus primeros vínculos ha tenido situaciones de hostilidad, de ansiedad, donde se ha sentido muy frustrado por sus padres o por quienes estuvieran a cargo de su crianza, va a reproducir estos vínculos en el afuera. Y ahora en el capítulo 2 vamos a ver específicamente diferenciación entre el vínculo del profesor hacia el alumno y del alumno hacia el profesor. Con respecto a los psicodinamismos profundos de los vínculos pedagógicos, vamos a pensar del lado del profesor cómo se relaciona con respecto al alumno, ¿no? Entonces podemos hablar de transferencias parentales. Lo que plantea la autora es que ciertos profesores, a veces por su edad avanzada o no, puede ser que no también, aunque sean jóvenes, ocupen el lugar de padres protectores, ¿no? En el sentido de si ellos vivieron experiencias muy satisfactorias con los padres de alojo y contención, van a reproducir eso con sus alumnos, lo cual implicaría que tal vez sean profesores muy amorosos, profesores que contienen, profesores que entienden la problemática adolescente, por ejemplo. Sin embargo, podemos pensar que ese profesor pudo haber tenido, otro profesor, por supuesto, ha tenido padres hostiles, ¿no? Muy autoritarios y muy rígidos. Lo más probable es que este sujeto reproduzca en la relación con sus alumnos el lugar de padre autoritario y ponga a sus alumnos en lugar de hijos, a los que hay que ordenar, contener. Entonces sea un profesor de un estilo mucho más rígido. Por otro lado, la autora plantea que también puede ser que exista una rivalidad o una alianza
fraternal. Esto quiere decir, por ejemplo, da el ejemplo de profesores muy jóvenes en la universidad donde encuentran alumnos de edades muy similares, ¿no? Entonces presentan rivalidades con los alumnos, lo que los vuelve un poco hostiles, ¿no? Es como una competencia, quién tiene el poder. Recordemos siempre que la relación profesor-alumno es asimétrica y que es necesario que el profesor que va a transmitir los saberes académicos necesarios para que esos alumnos avancen en el conocimiento presenta esta relación de poder asimétrica, ¿no? Es donde no pueden ser iguales. Entonces estas situaciones de rivalidades traerían problemas en los vínculos. Pero sin embargo también hay otros profesores que pueden tomar una alianza fraterna. ¿Esto qué sería? Sería como, bueno, somos como iguales, ¿no? Si bien ocupamos el lugar de profesor, está esta tendencia de sentir que somos compañeros, o sea, como que estamos en iguales condiciones. Sería como alumnos hermanos, ¿no? Entonces se genera este tipo de relación de compañerismo entre un profesor muy joven y alumnos que no le llevan demasiada edad. Ahora vamos a pensar los vínculos del lado de los alumnos, cómo los alumnos sienten los vínculos hacia el profesor. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en transferencias filiales. Esto quiere decir, los docentes heredan por transferencia directa los vínculos de los alumnos tienen con sus padres. Esto crea en los docentes una delicada situación, ya que no han sido formados ni informados para enfrentar los complicados conflictos que se pueden presentar. Esto sería, es el alumno, ¿no? El alumno deposita en el docente cuestiones vinculares incestuosas que no han podido resolver en el ámbito familiar y los proyectan en el profesor. Por ejemplo, estos alumnos, ¿no? Que depositan hostilidad frente a los profesores, ¿no? También la autora va a describir demanda de amor. Entonces va a dar un ejemplo de, por ejemplo, el alumno que entra y sale constantemente del aula, que molesta al profesor, que no le permite dar la clase, que tira papelitos. Entonces va a decir, bueno, estas conductas molestan. El saber popular diría, está intentando llamar la atención. Bueno, desde el lado de la psicología profunda podemos pensar que lo que está pidiendo ese alumno es una demanda de amor y que si pensamos en la adolescencia, pensamos que la parte hostil hacia los padres se ve incrementada. Los niños, cuando son muy pequeños, idealizan las figuras parentales. Entonces, tal vez estén más idealizadas y más en el camino del amor, digamos, ¿no? Del respeto y del amor al otro. Pero en la adolescencia los vínculos se vuelven más hostiles, se vuelven duales, entonces amor-odio están como impregnados, ¿no? Y eso es lo que se proyecta en el profesor. Bueno, y la autora, el último punto, va a hablar de una transferencia erótica y enamoramiento transferenciales. Entonces va a explicar que algunos alumnos se enamoran de los profesores, ¿no? Entonces depositan cuestiones eróticas de seducción en el profesor. Como siempre, estas son situaciones muy complejas, sobre todo cuando hay diferencias, hay poca diferencia de edad entre el alumno y el profesor, y son situaciones que por lo general llevan a algún conflicto institucional. Entonces, no podemos perder de vista que los vínculos siempre son asimétricos, que los alumnos se enamoran de los profesores porque proyectan en ellos cuestiones incestuosas, reeditadas de un Edipo tal vez no resuelto. Entonces, bueno, van a proyectar en esos profesores como sustitutos paternos, sustitutos de amor. Entonces van a depositar allí. El profesor debe tener en cuenta que suceden estas cosas y no tomar partido al respecto, o sea, no creer que ese alumno está enamorado del profesor, porque en realidad esto es una cuestión inconsciente de sustituciones parentales. Bueno, no quiero extenderme más en el video porque si no suele ser agotador los videos tan largos, pero les dejo un PowerPoint explicando paso a paso este capítulo. Cuando nos volvamos a ver en presencialidad volveremos a tomar este tema para profundizarlo y hacer alguna actividad al respecto. Les dejo un saludo.